Toma la ruta, Ruta al Aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta, Ruta al Aire. Muy buenos días, vengan todos, todas y todos en este programa Ruta al Aire. Hoy tenemos un programa interesante, Chuy. Bueno, Chuy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada, ¿cómo está, Chuy? Hola, Memo, ¿cómo andas? Pues les saluda Jesús Hernández. Les damos la bienvenida a Ruta al Aire, que es el programa del Instituto Estatal Electoral. Como siempre, Memo, pues estamos aquí en la cabina de Radio Universidad que nos recibe cada martes y nos escuchamos por el 88.1 de FM, pero también acuérdate que estamos en redes sociales también. En redes sociales, sí, así es, nos pueden pues ver a través de nuestras redes, que es IE Chihuahua, en Facebook y en YouTube. Ahí pueden consultar Ruta al Aire con la imagen, quiénes son los locutores, ¿no? Para que le den forma, cara, ¿no? También a todos nuestros invitados y bueno, pues ahí pueden consultar todos los programas que tenemos a través de Radio Universidad 88.1, pues ya en vivo, ¿no? En imagen y todo a color. Vale. Sí, ahorita nos escuchan, pero pues como bien apuntas, Memo, les invitamos también a que nos conozcan, nos pongan rostro, para bien o para mal, ¿verdad, Memo? Sí, así es. Nos pongan rostro ahí en redes sociales y que nos sigan y que compartan los contenidos también del Instituto Estatal Electoral, porque como bien saben, como nos han seguido semana con semana aquí en Ruta al Aire, pues estuvimos socializando y compartiendo toda la información concerniente al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial aquí en el estado de Chihuahua. Lo cual no ha terminado, pero tuvo su punto cumbre el 1 de junio. Que estuvimos presentes justo. Ese domingo pues salimos todas y todos a votar, salimos a las urnas, pues ya con toda la información que estuvimos preparando, tanto en este programa como en nuestra revista, Ruta Ciudadana. La revista Ruta Ciudadana, el número 13, también lo dedicamos. De hecho, fíjate que no hemos hablado tanto de nuestra revista aquí en el programa. Pues pero es que hemos tenido muchas actividades y pues sobre todo aquí el tema principal pues ya es el conteo, ¿no? Los cómputos. Sí. Pero pues sí, hay que saber que pues es muy relevante nuestra revista en el instituto y pues a ver, platícanos un poquito, Chuy. De la revista, sí, de brevedad y luego ya vamos desenvolviendo más los temas del IE. Sí, les compartimos a las personas que nos escuchan. Como bien dices, Memo, o sea, se nos juntó un montón de información que obviamente tenemos que sacar como prioridad del proceso. Tuvimos aquí a las consejeras y a los consejeros, casi que cada programa estuvieron viniendo para explicar cada uno de los pasos del proceso electoral extraordinario. Pero dentro de todo esto, pues también hubo un momento en el que ya teníamos nuestra revistita lista, que es la revista Ruta Ciudadana, la número 13, que hacemos con mucho empeño, con mucho cariño, pues sí para socializar todos los temas que tienen que ver con democracia y participación ciudadana, pero también como un esfuerzo de comunicación y editorial para que quede muy bonita, y quedó muy bonita. No, sí, quedó muy padre. Gracias a la mano de aquí de Chuy, que está encargado de la revista en cuestión del diseño. Me sonrojas, a nuestro compañero David, el Chato. Saludos. Saludos al Chato. Y pues bueno, pues también aportamos un poquito todos los de comunicación, claro. El grupo de comunicación social y pues también compañeros de diferentes direcciones del instituto. Sí, y bueno, este comercial termina en que pueden disfrutar esta revista de manera digital y descargable totalmente libre y gratuito en nuestra biblioteca digital, que es un apartado que tenemos en nuestra página institucional www.iechihuahua.org.mx. Ahí ustedes le dan, avanzan ahí en la página viendo un montón de contenidos bien interesantes además y encuentran la biblioteca digital donde está nuestra revista. Y bueno, así rápidamente, antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, pero también platicar que estamos justo en la etapa de cómputos del proceso. Del proceso, así es. Y en esta etapa de cómputos, pues nos ha tocado ir por ahí a la Asamblea Distrital Morelos, que es la que corresponde a Chihuahua, Aquiles Cerdán, Aldama, y pues bueno, también para platicarle a las personas que en este momento continúan los cómputos y se ha estado haciendo una gran labor alrededor del conteo de votos, y pueden seguirlo en tiempo real en dos modalidades, es decir, en tiempo real se están subiendo todos los resultados de hasta dónde va,
Esto es en computos2025.iechihuahua.org.mx y también en la plataforma de YouTube, las plataformas que aún, las asambleas, porque hay asambleas que ya terminaron sus cómputos. Ya terminaron, casi en su mayoría, ya están. Creo Sí. en Distrito Bravos, Distrito Morelos están en proceso de Sí, porque obviamente son las que tienen en mayor Hidalgo, número de... En la Asamblea Hidalgo, creo que ahorita lo vi, todavía sigue en proceso. Ya terminaron el de magistrados, sigue en proceso de jueces y jueces. Así es. Y pues ya estamos ya a nada de terminar los cómputos. Sí, y pues bueno, de hecho también este tema le concierne aquí directamente a nuestro invitado. A lo mejor no es precisamente lo que viene a platicar hoy nuestro invitado, pero sí que sabe de esto, porque hoy nos acompaña el consejero electoral del Instituto, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Luis, bienvenido. ¿Cómo está, consejero? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Y pues sí, creo que es el gran tema ahorita, ¿no? Es el gran tema. Hay que aprovechar y El platicar. tema, sí. Sí. El espacio, el comercial. Porque está bien activo el tema, o sea, está ahí sucediendo día a día, o sea, literalmente minuto a minuto está sucediendo esto y podemos seguirlo todas las personas. Sí, digo, es una de las etapas, yo diría, más importantes de un proceso electoral, ¿no? Porque finalmente toda la organización que vamos llevando a cabo durante meses, obviamente el día de la jornada, que es fundamental, pero pues venimos a ver los resultados como tal ya en estas semanas correspondientes al conteo de los votos, que ha tenido características muy distintas a las de otros procesos electorales. No hubo conteo en las casillas, sino que todo se hizo ya en nuestros órganos distritales. Obviamente es mucho más complejo el conteo, porque como vimos las boletas lo son. Estos recuadros con números, listados de personas candidatas, muchas más boletas, pues esto ha significado un procedimiento sui generis, digamos, distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, pero afortunadamente pues vamos bien, vamos en tiempo. Esta semana estarán ya concluyendo, a más tardar el domingo 15 tendremos ya la asignación de todas nuestras juezas, jueces y magistraturas. Y también para ese fin, pues como bien decían, tenemos estos portales para seguir en vivo a través de cámaras. Visualmente podemos seguir el conteo de los votos, lo que nunca se había dado. Consejero, además resaltar que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es el único que puso el sistema así de observación con estas cámaras. Bueno, hay otros estados que lo hicieron. Sí, ¿Sí se implementaron? sí. Justo porque al tratarse de una elección distinta a la que estamos acostumbrados, porque ordinariamente hay representaciones de partidos políticos en cada mesa, pues había que pensar en una estrategia para maximizar la transparencia y el acceso de todas y de todos a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por eso la propuesta de estas cámaras, por eso la propuesta de un sistema que vaya transmitiendo en vivo cómo se cuentan los votos. Por eso se van escaneando todas las actas también, para que la ciudadanía las pueda ver. Y estas estrategias de difusión que tienen ese propósito, ¿no? Que haya mucha más cercanía, mucha más transparencia y que podamos ver en tiempo real cómo avanza el conteo. Sí. Y a todas las personas que nos escuchan, perdón, desde el instituto, desde la Dirección de Comunicación Social, hemos estado haciendo el esfuerzo permanente de explicar cuál es el desarrollo de los cómputos. Síganos de verdad en redes sociales, en la que usted guste. Está la explicación como de paso a paso, cómo se dan los cómputos, por qué son confiables, por qué son seguros y por qué son transparentes. Y Chihuahua, ¿no? En todas las redes. Y Chihuahua en todas las redes, ahí nos busca y nos encuentra muy fácil. Y también en nuestra página institucional, www.iechihuahua.org.mx. Dando por concluido este tema, o más bien le ponemos pausa porque sigue, pero el pretexto para platicar acá con el consejero Luis Eduardo Gutiérrez es que tenemos próximamente un evento, consejero, del cual viene a platicarnos e invitarnos, y tiene que ver justamente con el mes de junio, que es el mes del orgullo y de la visibilización de la diversidad sexual y genérica. Y de género, de acuerdo. Sí, pues como bien mencionas, ¿no? Ya está muy identificado junio como el mes del orgullo a raíz de estos movimientos sociales de Stonewall.
y se han ido fortaleciendo afortunadamente. Para el instituto obviamente es fundamental porque pues el instituto tiene entre sus tareas promover la cultura democrática, y la democracia implica la igualdad, la libertad, la inclusión. Entonces, en ese afán de promover estas ideas, estos derechos, pues promovemos espacios en los que podamos hablar de los derechos de las personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, personas indígenas. Y este mes en concreto, pues al tratarse de culturalmente conocido el mes del orgullo, pues vamos a estar con una serie de eventos. El fin de semana estuvimos participando en la Feria de la Diversidad. Que el programa pasado estuvieron nuestros invitados. Estuvieron la Asociación Civil aliados en movimiento, estuvieron acá. Sí, y nos invitaron. Perfecto. Entonces ahí estuvimos este fin. Y el próximo 21 de junio, en poco menos de 2 semanas, que es el día de la Marcha del Orgullo en Ciudad Juárez, pues vamos a tener ese día por la mañana también una mesa panel, donde vamos a tener ahí una funcionaria de la diversidad del ayuntamiento, vamos a tener un candidato perteneciente a la población LGBT y a una activista, con el propósito de que nos platiquen cada una de ellas desde su perspectiva, según las funciones que despliega en la materia, pues cómo percibe la inclusión, la libertad, la igualdad para este grupo que históricamente ha sido discriminado, ¿no? Que ha sido relegado de la toma de decisiones colectivas, y que esto se ha traducido en una minimización en el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Entonces, ese es esencialmente el propósito, que podamos hablar de estos grupos que no han sido parte de las decisiones públicas sistemáticas que se han construido, para que lo sean y para que pues podamos tener un estado, un país mucho más democrático. Y por cierto, pues de esto que se va a hablar el 21 de junio ahí en Ciudad Juárez, que va a ser en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de allá, ¿verdad? Sí, justo, porque bueno, obviamente esta institución ha sido siempre una gran aliada con estos temas, ¿no? Que también busca, por supuesto, promover los derechos humanos de todas las personas, con este énfasis de los grupos históricamente discriminados. Entonces siempre nos apoyan con estos temas. Un saludo a la comisión. Un saludo ya a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su sede en Ciudad Juárez, bueno, en todo el estado también hay por acá. ¿Cuáles son los temas específicos que se tratarían? O, bueno, lo pongo de otra manera, la pregunta, ¿cuáles son los retos que enfrentan las personas pues de la diversidad sexual y de género al ejercer o intentar ejercer derechos políticos y electorales? ¿Cuál es el trabajo que se realiza desde el instituto? ¿Qué es lo que se impulsa? ¿De qué manera? Claro, es que por supuesto, ¿no? Dado que estas personas han sido históricamente discriminados de todos los entornos sociales, pues obviamente lo han sido también del tema político electoral. Esto se ha traducido en que los partidos políticos no postulen personas abiertamente homosexuales, bisexuales, transexuales, que no se les permita proponer leyes o generar políticas públicas que beneficien a este grupo poblacional, porque también es como un estigma, ¿no? Genera cierto rechazo. Entonces, pues no ha habido plenitud para ejercer esos derechos. Y luego cuando se les postula, porque el proceso electoral pasado sacamos una acción afirmativa que les vincula a los partidos a hacerlo, pues luego no hay el mismo acompañamiento que otras candidaturas. Es decir, sí te postulo, pero no te voy a dar los mismos recursos para que hagas campaña. Se limita. Exactamente. No te voy a dar el mismo tiempo de radio y televisión porque, pues, no podemos salir con ese mensaje, ¿no? O sea, existe la discriminación, existe el estigma, y es justo lo que hay que combatir. Ante esas realidades, tenemos que generar estrategias. Hemos, obviamente, generado muchos espacios de diálogo, como este que se propone para el día 21, las acciones afirmativas del proceso electoral pasado. Se impulsó la creación de un observatorio con las asociaciones civiles del Estado para la participación política de las personas integrantes de la población de la diversidad sexual y de género. Y bueno, protocolos también de atención a víctimas de violencia
por su identidad u orientación sexual y todo lo que se nos va ocurriendo para poder ser inclusivos, generar igualdad y respetar los derechos de todas las personas en la misma medida. Sí, es verdad. De hecho, me quedo pensando en cuanto a este proceso electoral extraordinario en el que estamos todavía desarrollando. ¿Qué lecturas hay en este sentido? Pero sobre este proceso que tenemos. Por ejemplo, del anterior, ya se han hecho incluso foros y eventos para socializar el impacto de las acciones afirmativas del proceso del 2023-2024. Uh-huh. Se han establecido, creo, como ya cuáles son los retos y cuáles son como los objetivos en ese sentido, pero en un proceso tan particular como el que estamos todavía transitando. ¿Qué lecturas hay y qué caminos hay que recorrer en este sentido? Mira, justo para el evento del 21 vamos a tener un candidato a juez que nos va a platicar quizá de su perspectiva. Creo que todavía es pronto para tener una lectura completa porque claro, pues no tenemos todavía todas las personas electas, pero ya una vez que esto suceda podremos ver cuántas personas abiertamente pertenecientes a la población de la diversidad sexual vamos a tener como juezas y jueces, y creo que ahí podemos hacer un análisis mayor. Desafortunadamente no hubo acciones afirmativas que obligaran a la postulación, pero por otro lado, pues creo que surgió de manera natural. Hubo varias personas que se identificaron, y además en mayo firmamos un pacto. Sí. Se firmó un pacto, nosotros simplemente dimos las condiciones. Se firmó un pacto entre el observatorio y muchísimas candidaturas, cientos de las candidaturas, para juzgar con una perspectiva incluyente. Y entonces eso también es bastante revelador. La verdad es que fue un gran evento porque permitió ver la sensibilidad de las personas candidatas respecto al tema, ¿no? Y la disposición, ¿no? Hace mucho que no se llenaba así la sala de sesiones del instituto, estaba literalmente a reventar. Y luego lo replicaron en sus redes sociales, con la foto del arco iris. Es decir, hay conciencia, creo, entre las personas candidatas. Hubo conciencia, y obviamente esperemos que esto se traduzca en personas juzgadoras con esta visión, con sentencias incluyentes que puedan ayudar a transformar realidades. Claro. Y bueno, sí, justo que esa disposición de las candidaturas, de las personas candidatas, pues se traduzca, ¿verdad?, en realidades, ¿no? Como se dice comúnmente, que no tengan que existir acciones afirmativas, claro, sino que sea lo común, ¿no?, el uso común. Ese es justo el ideal. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué tan lejos estamos de ese ideal? Siendo realistas, ¿no? Hay que aceptarlo, pero ¿qué tan lejos estamos? Muy lejos. Muy lejos. Sí. Uh-huh. O sea, se viene un buen reto para tener esas acciones, ¿no? O sea, sí, es que tiene que ser paulatino, ¿no? Invariablemente, poco a poco ir construyendo, abriendo la brecha. No va a ser el cambio de un día para otro, desgraciadamente, pero pues por eso no podemos dar marcha atrás, ¿no? Tenemos que ser insistentes, no soltar el tema para que no pierda fuerza, para que al contrario se vayan sumando aliados, aliades, y que entre todas las personas que nos interesa podamos ir permeando en la realidad política, jurídica, social del Estado y del país, y que a la postre se pueda normalizar, ¿no? Y ser parte de nuestra día a día sin mayor problemática. Finalmente estamos hablando de seres humanos que tienen quizá una diferencia en lo que se refiere a su identidad u orientación sexual y de género, pero nada más, ¿no? Es como una de las tantas cualidades de una persona que no la hacen menos persona, y sin embargo hay un estigma, incluso odio, hay que decirlo, claro, por parte de gran parte de la población respecto al tema. Entonces, pues hay que trabajarlo. Finalmente es un tema que va más allá de cuestiones religiosas o de cuestiones morales, es un tema legal. Nuestra Constitución
habla de igualdad para todas las personas, incluso lo dice con esa literalidad, con independencia de su orientación o preferencias sexuales. Entonces, no está sujeto a la discreción de nadie. Es un derecho humano y se acabó, ¿no? Entonces, Exacto. vamos entendiendo eso y vamos generando las condiciones para que se respete. Y los derechos humanos no se discuten ni se negocian, sino que se garantizan. Entonces, desde ese sentido, también el mes de junio sirve para acompañar, para visibilizar, para defender y para proponer, a fin de cuentas, ¿no? Exactamente. Y es un mes, por ejemplo, la vez pasada que venían los compañeros por ahí de Aliados en Movimiento por la Diversidad, justo platicábamos con ellos sobre el concepto de diversidad. O sea, que diversidad no se refiere solamente a 2 o 3 grupos de personas, sino que la diversidad es todas las personas. Todas las personas, seas de cualquier orientación sexual, incluyendo heterosexual, claro. Estás dentro de la diversidad. Eso pero muchos no entienden esa parte, los heterosexuales, ¿no? Porque ellos dan el ejemplo de que dan este tipo de apoyo, de vacunas, atención a los que sí, pues pasan algún problema y se acerca a un hetero, pero oye, ¿pero yo puedo tener estas atenciones? Pues claro que sí. Sí, nos compartían. Sí, o sea, nos compartían ese porque sí pasa mucho con ellos. Nos mencionaban los compañeros y compañeras de aliados de que decían, o sea, esto es para todos, no nomás es para este grupo de personas, ¿sabes? Entonces sí, claro, está interesante, ¿no? El tema. Sí, y pues es la finalidad, ¿no? Como poder explicarlo, que la ciudadanía o el grueso de la ciudadanía lo pueda comprender así. Es un tema de todas y de todos. Finalmente el propósito es que todos estemos en condiciones de igualdad, con los mismos derechos, que podamos acceder a los servicios públicos en las mismas condiciones, a ejercer los cargos públicos en las mismas condiciones, y que entre todas y todos podamos mejorar la sociedad, ¿no? Que también es uno de los fines últimos de los gobiernos, del Estado como tal. Entonces vamos haciéndolo en conjunto. Claro, y justo la importancia de, por ejemplo, la mesa panel que va a suceder el 21 de junio ahí en Ciudad Juárez. Es importante hablar de la representación de personas de la diversidad sexual y de género, de la misma manera en la que es importante hablar de, también nos remite esto inmediatamente a cuando dedicamos el 8 de marzo, los programas alrededor del 8 de marzo, claro. Y también de las personas con alguna discapacidad y de las personas pertenecientes a algún pueblo indígena, porque es importante que las personas pertenecientes a uno de estos grupos, así conocidos como históricamente vulnerados, estén en lugares importantes de toma de decisiones, porque de hecho, de nuevo, lo que nos platicaban los compañeros de Aliados en Movimiento es que, como sucede muchas veces también con el tema de los derechos de la mujer, que luego se hacen mesas panel con puros señores, ¿no? No, claro. Hablando de las mujeres. Que afortunadamente eso ya se ha venido erradicando, ¿no? Sí, claro. Pero sí, sucedía, porque se ha señalado, ¿no? Ajá. Y bueno, y siempre se señala. Que simplemente la paridad, ¿no? Que se involucran las mujeres, ¿no? Claro. Y ahí están los resultados, ¿no? O sea, tenemos una gobernadora, tenemos una presidenta de la República, tenemos una presidenta del Tribunal Electoral Federal, tenemos la presidenta del instituto de aquí en Chihuahua, tenemos la presidenta del Instituto Nacional Electoral, o sea, una mujer preside el Congreso del Estado, una mujer preside el Tribunal Superior de Justicia, y así en muchísimos espacios públicos se ha ya normalizado el poder de las mujeres, ¿no? Y ya se ha entendido que pueden igual o quizás hasta más que los hombres. Entonces, ese es el propósito, normalizar su presencia en espacios de toma de decisiones, ver que pueden, ver que trabajan, ver que resuelven, que ejecutan, y que esto también obviamente vaya permitiendo el entendimiento de, a ver, es que soy, claro, somos iguales, ¿no? Sí. Y es como debe funcionar la sociedad.
Esto se replica justo con estos otros grupos históricamente discriminados. Es el propósito y pues esperamos seguir avanzando. Sí, exacto, y justo lo dijo el consejero, la palabra en este sentido pues es normalizar. Como se ha normalizado durante muchos siglos y muchas décadas la exclusión, la discriminación, Exacto. la violencia política o la violencia de género, poco a poco es ir normalizando, como es totalmente normal que haya una presidenta, una gobernadora, una consejera presidenta, es totalmente normal. Y solamente mediante pues como el recordatorio constante, ¿no? Se va haciendo normal. Exacto. Hasta que ya no tengas que recordarlo, sino que es una cosa de todos los días. Exactamente. Exacto. Y pues bueno, ya por último, recordarle a las personas, invitar a lo mejor ahí a la gente de Ciudad Juárez, que se acerque. Que nos acompañe. Es a las 10 de la mañana en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y obviamente completamente gratuito. Son bienvenidos. Y bueno, ese mismo día los colectivos y colectivas de allá de Ciudad Juárez van a celebrar la marcha por la tarde, la marcha del orgullo. De hecho, posteriormente, el 4 de julio, si mal no recuerdo, será la propia aquí en Chihuahua. Igual y luego platicamos sobre eso. Invitamos aquí a Carla Arvizo y a las personas que organizan la marcha. Porque pues es justo eso, ¿no? Este movimiento de expresión colectivo para decir, aquí estamos, somos parte de la sociedad. Tenemos los mismos derechos y vamos a seguir estando, ¿no? Y seguir luchando por los derechos. Entonces vamos entre todas y todos haciendo este cambio social, jurídico incluso, político, que nos permita ser parte de la toma de decisiones. Ya para cerrar, este tema obedece al nuevo entendimiento que los teóricos de la ciencia política han tenido sobre la democracia, ¿no? Porque en un inicio se decía, a ver, democracia es, yo puedo votar por quién me va a gobernar. Sí. Pero eso ya quedó atrás desde hace bastante tiempo, ¿no? Porque se ha venido estudiando, ok, puede que esa sea la premisa, pero ¿quiénes son los que están tomando las decisiones? Cierto grupo. Habías dejado fuera a las mujeres, habías dejado fuera a personas afrodescendientes, habías dejado fuera a las personas indígenas, personas con discapacidad y por supuesto personas de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué tanta democracia era esa? Si quienes están eligiendo a quienes gobiernan, pues son unos cuantos. Así que hay que incluir, hay que hacer parte de esto a todas las personas y ahora sí podremos hablar de una democracia. Claro. Justo. Sí, nos quedamos justo con eso final que ejemplifica mucho, ¿no? De cómo esto es un cambio estructural. Es decir, no es solo como defender que puedas votar por alguien, sino, bueno, cómo llegan esas personas a las que quieres votar, ¿no? Que haya una diversidad de esas personas. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, consejero. Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Damos por concluido este primer segmento, Memo, pero vamos a seguir, de hecho, hablando de derechos pues dirigidos a las infancias. Así sobre es. todo. Tenemos aquí un par de abogadas que nos van a platicar de un tema muy interesante con respecto a ello. Vamos a un corte y regresamos. Ser presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es una gran responsabilidad. Organizar los procesos electorales de mi estado implica velar por el cumplimiento de los principios constitucionales de la materia para garantizar la legitimidad de los resultados de una elección, siempre asegurando que se respeten los derechos políticos de la ciudadanía. Esta es una actividad que conlleva grandes retos: mantener una autonomía sólida e imparcial para asegurar que todas las etapas del proceso electoral sean confiables y justas para quienes participan en él, y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones electorales son solo algunos de los desafíos más persistentes y ante los cuales nos enfrentamos día a día. Sin embargo, el poder formar parte de la organización de las elecciones es una experiencia altamente gratificante. Las actividades cotidianas del instituto abonan a que los resultados de estas sean transparentes, justas y respetuosas de los derechos de la ciudadanía.
Y esto genera una gran satisfacción personal. Sé que el trabajo que realizamos en el instituto tiene un impacto directo en la democracia local de mi estado, por el papel fundamental que realizamos, el diseño, supervisión y ejecución de las elecciones locales, y que esto influye en la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático, en la equidad en la competencia electoral y la legitimidad de sus resultados. Por eso, considero que la formación y la experiencia previa de quienes ocupamos estos puestos es indispensable para desempeñar de manera efectiva y responsable todas estas funciones. Dado el nivel de complejidad y la gran responsabilidad que implica organizar y supervisar un proceso electoral, estos cargos requieren una preparación sólida, tanto en términos de conocimiento técnico como de experiencia. Agarra aquí en curva a nuestro operador Jacobo. Jacobo, ¿qué tal? Aire. Bueno, ya, tardes, ¿no? Tardes ya. Tardes ya. Sí. Jacobo, ¿cómo estás? Nuestro operador. Un saludo a todos. Pues Chuy, hoy ya tenemos a nuestra invitada. Así es, a la licenciada Anchondo. Volvemos aquí de nuevo, Sí. Memo, a Ruta al Aire. En este segundo segmento, pues se lo dedicamos a temas diversos y sobre todo necesarios que tienen que ver con arte, cultura, pero también con formas de organización desde la sociedad. Claro. Eso, sobre todo. Te damos la bienvenida a Naomi Anchondo. Nos acompañas. Gracias. No sé muy bien cómo presentarte. Bueno, tú eres abogada. Así es. Eres Soy abogada. abogada. Licenciada, dije. Licenciada. Sí, ya. Anchondo. Claro. Bueno, yo también soy licenciado, Sí, pero... Sí, licenciada. en Claro, comunicación o en otras áreas sí, soy claro, licenciada claro. en Derecho. Naomi, bienvenida. Nos acompañas, decía, como a pretexto de dos cosas. Así Que es. tú eres parte de un grupo de abogadas que se llama, un despacho que se llama Abogadas DT. Así es. Pero además, bueno, a lo mejor ahorita platicamos de eso, pero también participas en un podcast que se llama Morras en Deconstrucción. Sí, también. Saludos por ahí a Argelia. Sí, en compañía de muy queridas amigas, así es. Sí, pero cómo todo esto se redondea ahí el círculo, porque vienes a platicar con nosotros de un tema que es bien necesario hablar de él, que es pertinente, que estamos a tiempo siempre de hablar de él, Así es. por así decirlo, siempre estamos a tiempo de hablar de esto, Sí. para prevenirlo, que es el abuso infantil, el abuso sexual infantil. Así es. Platícanos de entrada, Naomi, tú quién eres, qué haces, y nos decías hace un momento fuera del aire que es el tema que a ti te apasiona. Sí, pues. es el tema que más me apasiona. Suena raro, ¿no? Decir que me apasiona un Exacto. tema tan Controversial, ¿no? controversial, Difícil. complejo. Es un tema muy difícil de trabajarlo también. Necesitas tener, aparte de saber que tienes que acompañar una situación que nadie está preparada, evidentemente, para atenderla, ¿no? O sea, las personas creemos que eso, pues, sabemos que pasa, pero no tenemos la idea de cuánto pasa. O sea, la realidad de las cosas es que Chihuahua brilla por eso, pero pues ahí les iré platicando. Si quieren, primero les digo, como me preguntabas, les voy diciendo que soy, porque estoy aquí. Bueno, yo soy Naomi Anchondo. Nunca me gusta que me digan licenciada, creo que sale. ¿Y qué tiene? No, yo sé, es normal, pero... Quiero ofrecer aquí disculpas No, públicas por decirle licenciada. Es que es muy raro, ¿sabes? Que como parte de la formación que tenemos es como muy horizontal, nos gusta ser muy horizontales en las, pues sí, como en la manera en las que nos presentamos. Siento que me ha costado más ser Naomi que ser abogada, o sea, mi deconstrucción personal ha sido más, pues sí ha sido mayor trabajo que lo de mi profesión. Soy especialista en violencia sexual infantil, ya tengo muchos años acompañando a la población infantil que es víctima de esta modalidad de violencia. La razón por la cual yo empecé con la espinita o como las ganas de aprender, muchas veces viene desde tus vivencias personales. A veces hemos sido víctimas y ni siquiera sabemos que hemos sido víctimas de algún delito de esa naturaleza. Creo que también viene mucho a raíz de, pues sí, como de mi vida personal, de muchas cosas que fui viendo a lo largo de pues sí, como que fui creciendo. Cuando tomo la decisión de especializarme,
yo trabajé varios años en un lugar, una asociación civil que se dedica al acompañamiento de mujeres víctimas de violencia, y por consecuencia también obviamente la violencia impacta directamente en sus hijos e hijas. Y una de las violencias que más veíamos, que era como muy, muy recurrente, era violentar a los hijos e hijas de esta manera, ¿no? O sea, ya no tengo una relación con mamá, pero cuando se van a las convivencias, papá los agredía sexualmente muchas veces a sus hijos e hijas. Entonces empiezo a detectar esas situaciones, se me abre la oportunidad de poder hacer la especialidad en este tema, lo hice en la UPNECH, y pues de ahí en adelante me he dedicado a colaborar con muchas asociaciones civiles, he estado siendo como capacitadora, nos capacitamos escuelas, capacitamos a personal también incluso de dependencias gubernamentales, cosas de la fiscalía. Entonces la verdad es que ha sido un tema en el que pues nos hemos metido muy de lleno, porque Chihuahua desgraciadamente siempre está en los primeros lugares de abuso sexual infantil. Entonces pues de ahí surge como esta necesidad de acompañar a, pues sí, al grupo que yo considero que es el más vulnerable de todos, ¿no? Y el más vulnerado, los niños y las niñas y los adolescentes viven muchas problemáticas que a veces las personas adultas ni siquiera visibilizamos. O sea, no tenemos las herramientas para atender, incluso si se está dando esa situación en mi casa. Muchas veces no sabemos ni siquiera cómo actuar, a dónde recurrir, entonces ahí entra como nuestra función, ¿no? O sea, yo soy asesora jurídica y me dedico específicamente al acompañamiento, tanto de la familia como de los niños y niñas. Y en este trabajo, bueno, lo haces acompañada de ¿quiénes forman parte de Abogadas DT? Pues bueno, durante un tiempo estuvo una compañera muy querida mía, le mandaste saludos a Argelia, nada más que ahorita ella pues tiene otra función. Las que nos quedamos de lleno ya ahora sí es María Fernanda. María Fernanda pues iba a acompañarnos, nada más que surgió una situación, ahí le mandamos un saludo. De repente nos salen urgencias en el tema laboral, entonces tenemos que dividirnos. Y estamos las dos así de lleno en este acompañamiento. Las tres tenemos el mismo enfoque, o sea, siempre buscamos como dar la posibilidad de dar el acompañamiento más integral, más el trato digno, porque también yo debo de entender que no puedo tratar igual a un niño o una niña, a un adolescente, inclusive dentro de los rangos de edad, ¿no? No puedo tratar igual a una víctima de 3 años, a una víctima de 12, a una víctima de 16, o sea, su comprensión, sus etapas de desarrollo obviamente son distintas y la manera en la que les impacta esa vivencia va a ser muy diferente. O sea, hay muchos tabúes al respecto, ¿no? Que un niño o una niña que ha sido víctima de una violencia sexual muy posiblemente se va a convertir en un agresor, en una agresora, va a replicar lo que vivió. Ese es un mito, es falso. O sea, realmente las personas adultas creemos que los niños y las niñas no tienen herramientas o recursos emocionales suficientes para abordarlo, pero con un buen acompañamiento terapéutico, con explicarles las etapas del proceso, obviamente acorde, ¿no? a la edad que tienen, que la familia reciba un acompañamiento también, porque desgraciadamente esto se da en la familia. O sea, es el primer lugar donde se da. No pasa cuando están en la parada del camión. Sí puede ocasionarse de esa manera, ¿no? Sí puede pasar así, pero en estadística es en la casa. Entonces, viene una ruptura. Que se supone que es el lugar seguro, ¿no? De las familias. Ese es bien complicado porque tú estás preparado, como tú dices, ¿no? Mi lugar seguro, mi refugio, pues es mi casa, con los niños y las niñas, o mi escuela, por ejemplo, que también pasan gran parte del día bajo el cuidado de sus maestros, de sus maestras. Entonces, para la violencia sexual infantil hay una característica que hemos detectado mucho, pues sí, como una recurrente, ¿no? Una constante es personas con las que puedan tener un vínculo de confianza, los niños y las niñas. O sea, viene esta parte del secreto, de yo hago esto porque te quiero mucho, porque tú eres especial. No, perdón que... No, pero adelante. creo que también escucha muchas situaciones
abuso sexual infantil en guarderías, ¿no? Así es, que es las personas, o sea, es la primera infancia, ¿no? O sea, es la etapa más inicial del desarrollo de un niño, de una niña. Cuando están en la guardería, inclusive a veces el tema de el lenguaje, o sea, la manera en la que, cómo me va a comunicar que está siendo víctima de alguna violencia sexual, de algún abuso sexual, un bebé de 5 o 6 meses, de 1 año, que apenas empiezan a parafrasear o cuestiones así, pues tenemos que estar muy alerta como otro tipo de indicadores ya como más físicos, porque evidentemente deja secuelas físicas también, o sea, dependiendo obviamente de qué tipo de agresión sea, ¿verdad? Pero sí les deja secuelas físicas, entonces, pues sí es bien complicado. Además también los niños y las niñas, otra cosa que me parece muy importante también que pues compartirle, ¿no? A las personas que los escuchan, hay que hablarle a las partes del cuerpo por su nombre. O sea, eso creo que es una de las primeras herramientas que debemos de inculcarle a los niños y niñas que estén a nuestro alrededor o bajo nuestro cuidado, nuestros hijos e hijas, porque desgraciadamente muchas veces no saben nombrar dónde lo tocaron, o sea, les decimos, les ponemos apodos, sobrenombres a las partes privadas, no los llamamos por el nombre que tienen y desgraciadamente eso puede generar también mucha confusión. Entonces es bien importante también dotarles de esa información. Creo que esa es una de las cosas principales. Creo que como padres de familias pues tenemos que tener como primicia una educación sexual, ¿no? Así es. Fundamental pues para enseñar a nuestros hijos lo que en realidad es cómo llamarle sus genitales, ¿no? Pues algunas partes de su cuerpo. Y pues sí, es para qué. Y que por lo general la creencia desafortunadamente es que no se habla de sexualidad como hasta cierta edad. Sí, que ya tienen como la pubertad, ¿no? De los 13, 14 años. O sea, y pues sí, es un tema. Y lo que nos estás platicando, Naomi, estamos platicando con Naomi Onchondo, abogada especializada en acompañamiento de víctimas de delitos sexuales, niños, niñas, adolescentes, para quienes nos van sintonizando. Naomi, lo que nos platicas apunta así todo a un patrón que es que los niños, niñas y adolescentes no son siempre víctimas de abuso por las personas que tienen poder sobre ellas, que les cuidan. Así es. A quienes se las dejan a cargo. Entonces eso es el primer patrón. Y el otro es como abusar de un desconocimiento, una ignorancia o el no nombrar, como así decimos, es, ¿no? Porque incluso ya a las personas adultas en esta sociedad se nos dificulta nombrar a las partes de nuestro cuerpo. Sí, totalmente. Me da mucha risa porque yo aparte doy clases, soy maestra de Derecho en una preparatoria, y cuando les abordé el tema obviamente de los delitos sexuales, que es parte como de lo que vemos en el plan, decir pene y mis alumnos atacados de la risa, ¿no? O sea, existe el tabú, ¿no? De que, oye, pero ¿cómo se decide sí, eso? O sea, no tener la capacidad de nombrarlos. Estoy hablando de que están en sexto semestre, o sea, 17, 18 años y todavía, adultos ya, sí, todavía no se sienten con esa capacidad de decirlo. Por ejemplo, maestra, ¿cómo? Así se llama, o sea, es como decir brazo, es como decir ojo, o sea, es una parte del cuerpo y tiene un nombre. Fíjate que yo creo que en todos los casos que hemos acompañado, yo creo que llevo uno nada más en el que ha sido un desconocido. O sea, en todos viene siendo papá biológico, o sea, porque todos me dicen, no, padrastro, no, papá biológico, el padrastro, el abuelo, el tío, el primito, el hermano, o sea, el amigo de la familia, o sea, el tío ese que no es tío, pero que siempre es muy amigo de los un beso papás. al tío. Sí, eso por ejemplo, no, o sea, a los niños no se les obliga a abrazar, no se les obliga a besar, no se les besa en la boca tampoco, porque también es quiero mucho a mi hija y le doy un beso en la boca. No, esas prácticas tienden a generar en los niños y las niñas un desconocimiento de cuáles son las partes privadas. La boca es una parte privada, entonces yo no tengo por qué
ir a darle un beso a un adulto, ni que me forcen a besarlo porque yo no quiero, o sea, no es necesario. Si siendo adultos es como, pues no tendría por qué ser tan... Si no lo haces de adulto. Sí, exacto, o sea, no tendría por qué ser tan efusivo el saludo de... ¿Por qué lo harías? Exacto. De niño. Así es. Y sí se les esfuerza, sí es una situación, sí es una situación bien complicada, y creo que es un tema que podrían llevarnos muchísimas sesiones de abordar por lo complejo que es, y más porque la sociedad no está preparada para escuchar. O sea, sabemos que pasa, pero mientras no pasa en mi casa, es problema de los demás. ¿Sí me explico? Cuando realmente es un problema social, o sea, es un problema social, es algo que afecta a toda la población, ni siquiera nos damos cuenta, pero es un problema que sí afecta a todas las personas. O sea, puede haberle pasado a un niño que yo no tuve no tengo una relación con él, pero su contexto social, su contexto de vida puede impactar a futuro también en lo social, y eso no lo vemos. Creemos que mientras no nos llegue a nosotros en nuestra casa, no pasa nada y no tenemos por qué alzar la voz, pero es una problemática que nos tiene que llegar a todas las personas. O sea, nosotros tenemos la obligación de protección hacia los niños y niñas, independientemente de que sea nuestra familia o no. O sea, si nosotros nos damos cuenta de que está pasando una situación de esa naturaleza, estamos incluso obligados a denunciar. Entonces, hay mucho desconocimiento. O sea, todavía hay familias que lo manejan como la manera tradicional, ¿no? El secreto. O sea, pasó aquí en la casa. Esto se da mucho en las familias que creo que son como de un nivel socioeconómico más alto, por el que dirán, por muchas cuestiones que, pues sí, que impactan en ellos socialmente, el señalamiento, ¿no? Porque también creemos, como les decía al principio, que un niño o una niña que ha sido víctima de una violencia de esa naturaleza, pues va a crecer todo traumado, su vida va a tener muchas repercusiones. Sí es cierto que se proyecta en las etapas de su vida conforme va desarrollándose, pero si tiene un buen acompañamiento en su familia, un acompañamiento terapéutico adecuado, la verdad es que puede fluir perfectamente bien. Claro, no es determinante. Así es. Porque si no es también una victimización constante y perpetua y permanente. Así pero es. No es determinante, como dices, gracias a un acompañamiento integral y como el que ustedes ofrecen. Y bueno, pensaba muchas cosas, ¿no? Sí, ya, es que... vas hablando y yo... Sí, no, ustedes pregúntenme lo que quieran. Pero sí, justo también, fíjate, algo por lo cual nos sugería que tuvo a bien Argelia hacernos ahí el contacto, la invitación de que estuvieran, pues ustedes, bueno, tú y ustedes, ¿no? Como abogadas de té por acá, es porque se aproxima, ya casi estamos en la temporada vacacional. Y yo me asomé por ahí en las redes sociales de ustedes y también lo que platicaba con Argelia, de cómo en la temporada vacacional, pues es cuando las niñas, niños y adolescentes están más vulnerables a estar con esa persona o bueno, sí, o por primera vez que una persona abuse de las niñas, ¿no? Platícanos sobre este tema que estamos... Sí, bueno, es una, como les digo, se da mucho en el hogar, ¿no? Entonces, como uno de los agresores principales que tenemos estadísticamente, si es el papá, por ejemplo, cuando los niños y las niñas se van a convivencias es cuando yo estoy separado de mi expareja, nos divorciamos o no, cuando nos habíamos casado y tuvimos un hijo o una hija, se va a pasar un tiempo bajo su cuidado. Entonces, ¿qué pasa en esta dinámica que tienen? Muchas veces se aprovecha la situación. ¿Por qué? Porque tengo a mi disposición al niño o a la niña, es más fácil trabajarle esta parte de yo lo hago porque te quiero, eres bien especial, este es un secreto entre nosotros, es un acto de amor. Entonces, todo ese tipo de cuestiones permiten, o sea, como que el entorno permite también que se dé. Y también en los espacios, o sea, si bien en el periodo vacacional, también mucho en los espacios públicos. Ahí podríamos decir que sí es con personas desconocidas, pero a veces cuando perdemos de vista
a los niños y las niñas, no sé, que vamos a un balneario o algún lugar así como de diversión, de recreación, siempre hay algún depredador, ¿eh? O sea, la realidad de las cosas es que son... Sí. ¿Cuál es el lugar seguro, no? Esa es... Si en todos lados puede correr. Sí. Justo estaba pensando como en eso, en cómo, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hemos venido platicando en este segmento, de a las niñas y los niños se les dice, no te vayas con el extraño, ¿no? Y así, desde que somos niños. Sí, no, de que yo me acuerdo, ese es el de riesgo. No te vayas con el extraño. Y al mismo tiempo es el polo opuesto de... Pero dale un beso a tu tío que nunca ves y no conoces. O sea, como hay como una disonancia de educación, de confianza y afectiva, ¿no? Yo creo que el espacio seguro a fin de cuentas sería como un acompañamiento también familiar y una escucha integral, ¿no? Sí. Para tus hijos, supongo. Sí, y enseñarles, o sea, una de las estrategias muy buenas también es enseñarles como, esta es tu esfera, ¿no? O sea, esta es tu burbuja, este es tu espacio, porque ni a mí como mamá me compete también estar como rebasando tu esfera. O sea, desde ahí que ellos entiendan cuál es el espacio de distancia que deben de tomar como un adulto, con quien se sienten cómodos. Los niños y las niñas sí dan muchos indicadores que desgraciadamente no vemos. O sea, sí dan indicadores de no estoy cómodo, no estoy cómoda. No sé si pueda platicarles de un caso, por ejemplo, que llevamos en su momento. Eran unas niñas indígenas, eran unas niñas que estaban en un albergue en San Ignacio de Arareco, y ahí la dinámica era que empieza a tener mucha resistencia la niña de ir a la escuela. Una niña que siempre quería ir a la escuela, que era súper deportista, que era muy alegre. ¿Qué pasa? El otro lado. Se vuelve introvertida, no quiere ir a la escuela, empieza a decaer el tema de las calificaciones, dolores de estómago. O sea, sí dan ciertos indicadores físicos y emocionales que pueden ser visibles, pero que a veces no, las personas adultas los pasamos por alto. O sea, no necesito que venga y me diga, me está pasando esta situación tal cual. Yo puedo, si estoy detectando esos indicadores, esas alarmas, acercarme a preguntarle, ¿no? Como padres somos ignorantes, ¿no? Porque empiezan esas alertas, ¿no? Así es. De nuestros hijos y dices, ay, no, estás de berrinchudo, ¿por qué no quieres ir? O muchas veces a lo mejor sí se detectan, pero también... Que es más fácil. No quieres aceptar que está sucediendo algo. Sí, no, que no me quiero meter en broncas, mejor no. Sí, no. Es que también es bien complicado, por ejemplo, cuando se da en el núcleo familiar. Imagínense la ruptura, el quiebre, o sea, si el agresor es abuelo, yo denunciar a mi papá, ¿qué implica? O sea, ¿qué implica? Que mi familia muchas veces no va a estar preparada para creer la situación. ¿Sí me explico? A lo mejor yo puedo tener todas las herramientas como mamá y creer y darle a mi hija toda, o a mi hijo toda la... Pues sí, como decirle, ¿sabes qué? Te voy a apoyar, vamos a hacer el proceso que se tiene que hacer, explicárselo, pero ¿cómo le explico a mis hermanos? ¿Cómo le explico a mi mamá? O sea, lo que está haciendo su esposo, lo que está haciendo su papá. Incluso a veces yo misma, si no tengo las herramientas ni los recursos para identificar que los niños y las niñas, cuando hablan de ese tipo de situaciones, no mienten. O sea, es un discurso totalmente adulto el decir, no, es que seguramente se lo inventó. No puede tener la capacidad un niño o una niña de inventar algo que está fuera de su rango de conocimiento. ¿Me explico? Tiene que haber sido expuesto a esa situación. Entonces, muchas veces las familias no están preparadas también y viene una ruptura y viene un quiebre y no nada más te estás enfrentando a que estás denunciando al agresor, sino que toda la familia se te viene encima. O sea, son situaciones bien complejas. Si el agresor es mi esposo y él es de quien yo dependo económicamente, o si el agresor es mi esposo y me violenta, también los recursos emocionales de las mujeres víctimas de violencia disminuyen mucho porque están siempre expuestas a situaciones de violencia y a veces es más fácil decir, aquí no pasa nada porque si hacemos algo nos va a ir mal. Entonces,
les digo, es muy, muy complejo, o sea, es un tema muy, muy complejo, entonces lo ideal es, evidentemente, ir preparando a los niños y a las niñas para, pues, su lugar seguro son ellos. Exacto, y nos acabas de platicar toda una estructura muy compleja social, de la cual justamente las personas abusadoras, los depredadores, se aprovechan consciente o inconscientemente, pero es toda esta estructura justamente, ¿no? De la que no hablamos. Así es. Y bueno, ya se nos fue el tiempo, de pero, volar. Bueno, antes de irnos, Rui, ¿dónde podemos buscar sus servicios? Miren, nosotras estamos ahorita ubicadas en calle privada de 20 de noviembre, 4213, en la Colonia Pacífico. Ahí está nuestro despacho. En nuestro despacho acompañamos todo lo que es relacionado a violencia de género, obviamente violencia infantil y violencia sexual infantil por consiguiente. Y nos pueden contactar en el teléfono, les dejo mi celular, 614-531-9897. Yo les digo siempre que es de dominio público, o sea, si alguien lo necesita, nada más que mande un mensajito o algo, porque a veces estamos en audiencia y pues no podemos contestar, pero con que me digan, ahí les claro que sí, 614-531-9897. Ahí estamos a sus órdenes y pues con todas las ganas de seguir acompañando. ¿Tienen esto. redes sociales? Sí, así es. Estamos en Facebook y en Instagram como Abogadas de T. Ahí pueden encontrar también varios de nuestros clips. Tenemos el podcast Morras en Deconstrucción que está en YouTube. Sí, luego me invitan para platicar de eso, pero es que les digo que el tema de la violencia sexual infantil se nos va a ir rapidísimo, es muy, sí, claro. Es un tema muy, muy interesante. En Morras en Deconstrucción, ahí platicamos también de los casos que acompañamos, de pues las violencias que vivimos también las mujeres, entonces pues ahí los esperamos, quien nos quiera. ¿Solo se encuentran en Spotify, YouTube? En YouTube también. Súper. Sí. Pues vamos a estar pendientes ahí de sus contenidos y pues para todas las personas ahí tienen los datos de contacto de Abogadas de T. Te agradecemos muchísimo, Naomi Anchondo, abogada, y pues bueno, parte de Abogadas de T, son bienvenidas por acá en estos micrófonos. Gracias. Cuando nos quieran invitar, nosotros venimos. Muchísimas gracias. Con esto vamos ya a cerrar nuestro programa de hoy de Ruta al Aire. Memo, nos escuchamos, nos vemos el siguiente martes. Así es, a través del 88. Gracias. Esto fue Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por esta frecuencia universal.